Buenas tardes, hermanos en Cristo Jesús, amigos y amigas. En el nombre de Dios nuestro Señor Jesucristo, puedo hoy nuevamente estar con ustedes predicándoles el Evangelio del Reino, el Evangelio de la salvación y de la vida eterna. Bendito sea el Señor. Y lo voy a hacer iniciando con la oración que nos enseñó Dios nuestro Señor Jesucristo, que es el Padre nuestro, así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu santa voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito el Señor. Voy a leer y a orar también, hermanos míos, el Salmo 55, que se llama Plegaria, pidiendo la destrucción de enemigos traicioneros. Al músico principal en Negino, másquil de David. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moriría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, quien juntos comunicábamos, o que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Es decir, que a veces son los mismos hermanos cristianos los que se hacen enemigos gratuitos y escondidos de los predicadores y de los otros hermanos también. Interrumpo para hacer esa aclaración, porque lo dice muy claro, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios, ya en el sitio de oración, en el sitio de la congregación. Y ahí, por lo regular, solamente estamos con hermanos cristianos, salvo que sea algún visitante por vía de excepción. Bueno, que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré a él, oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y los quebrantará. Luego, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios, extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto, los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición.
Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, voy a entonar una alabanza para fortalecerme en el espíritu, para alabar a Dios, para reconocer su grandeza y que siempre vamos a tener que seguir adelante. Así se llama la alabanza, seguiré adelante. Que dice, seguiré adelante, puesta mi mirada en aquel que pudo rescatar mi alma. Seguiré adelante, aunque el diablo trate con mil artimañas desviarme de ti. Seguiré adelante, aunque la tormenta sea tan violenta que hunda mi barca. Y aunque naufragando en el mar me encuentre, sé que Jesucristo en su barco hermoso salvará mi alma. Seguiré adelante, sí, firme adelante, luchando y ganando tremendas batallas y en múltiples cosas. Si en algún momento siento que declino, alzaré mis manos y rogaré la ayuda de mi Jesucristo. Y sé que su mano siempre estará lista para defenderme en las pruebas y luchas. Y sé que su amor, su bendito amor, me guiará hasta el fin. No le temo a nada, pues tú vas conmigo, guiando mis pasos por el buen camino. Vaya donde vaya, estaré seguro, porque tu presencia siempre va conmigo. No le temo a nada, no, ni a la misma muerte, pues sé que si muero me uniré contigo. Cruzaré desiertos y en valles de sombras, mi alma segura, porque vas conmigo, nada temerá. Seguiré adelante, sí, firme adelante, luchando y ganando tremendas batallas y en múltiples cosas. Si en algún momento siento que declino, alzaré mis manos y rogaré la ayuda de mi Jesucristo. Y sé que su mano siempre estará lista para defenderme en las pruebas y luchas. Y sé que su amor, su bendito amor, me guiará hasta el fin. Amén. Amén, gloria a Dios. Alaba lo que Él vive, hermano mío. Él está vivo y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Él no está muerto. Bendito sea el Señor que resucitó al tercer día. Vamos a decir todos, repitiendo conmigo, que estamos haciendo esta reunión o esta congregación
en el nombre de Jesucristo, para que Jesucristo esté aquí en medio de nosotros, bendiciéndonos y protegiéndonos, porque en su palabra Cristo dice en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si nosotros declaramos que Jesucristo está en esta reunión, Él está aquí, porque nosotros decimos que esta reunión la estamos haciendo en el nombre de Jesucristo. Amén. También les recuerdo, hermanos y amigos, que en lo posible los que puedan tengan a su alcance la Biblia, para que comparen la prédica con las citas del predicador y comprueben si ésta está sujeta a lo que verdaderamente está escrito en las Sagradas Escrituras. Amén. Pues bien, hagamos una pequeña introducción al tema de hoy, que es la salvación por gracia. Por gracia, no por obra ni por más nada, sino la salvación por gracia. ¿Por qué? Porque es necesario ver cómo es que a nosotros Dios nos introduce en ese plan de salvación. Pero claro que entonces empezamos diciendo lo que está en Hebreos 5, 11 al 14. Hebreos 5, 11 al 14, que tiene un subtítulo que se llama Advertencia contra la apostasía. Es decir, contra aquellos que renuncian de la fe, o se dejan engañar y se desvían para creer en otras cosas diferentes a las que están escritas en las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué dice advertencias contra la apostasía? En Hebreos 5, 11 al 14 dice así: acerca de esto, o sea, de la apostasía, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué es difícil de explicar? Por esto que viene ahora y dice: por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Es decir, es difícil de explicar porque las personas se han dedicado a estar pendientes de otros temas y no a estar poniéndole sentido a la palabra de Dios. Entonces dice: te has hecho tardo para oír. Por eso es difícil de explicar. Ahora verá por qué. Porque si el hombre escuchara y procurara entender y pidiera revelación y la obtuviera de Dios, ya uno hablaría en otros términos más elevados, celestiales, de consagración, de salvación, de santidad. Hablaría de otros temas que no serían estos. ¿Por qué? Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es decir, porque se está predicando el Evangelio, se le está enseñando a la gente lo que Dios te ha enseñado a ti, porque ese es como especie de la secuencia, y las personas se hacen lerdas en oír, en atender, en aprender, para que puedan ya hablar de temas más sólidos y no tomar un tetero con biberón, que es lo que le están diciendo aquí, espiritualmente hablando. Y sí, te están dando la palabra por gotica, en gotero, en bebé, en tetero, porque no puedes comer un alimento sólido. ¿Cuál es ese alimento sólido? Una palabra más fuerte, una palabra que entrañe mucho más significado, mucha más potencia en el conocimiento, y que puedas hablar de temas como los que decíamos ahora,
y no de estar pendientes de los rudimentos, de lo que apenas empieza a aflorar en la palabra. Entonces dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Por eso hay que darle biberón, hay que darle tetero con leche. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Y nosotros sabemos que también nosotros lo fuimos en otro tiempo. Pero estamos tratando de explicar también ya algún tiempo de muchas cosas que a nosotros no nos enseñaron, pero que ahora sí, palabra de Dios en mano, con la Biblia enfrente, estamos tratando de alimentar a las personas, ya no con teteros de leche, sino con viandas más fuertes, para que las personas busquen a como dé lugar la salvación de su alma. Estamos en unos tiempos difíciles, estamos en unos tiempos que se dice por los que saben de palabra de Dios y los mismos científicos que son difíciles en Biblia, significa que estamos en comienzo de dolores, como cuando la mujer le empieza a doler el vientre porque viene el parto. En esos momentos estamos. Entonces dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿En qué? En el entendimiento, en el conocimiento de la palabra de Dios, porque se han preocupado por leerla, por indagarla, por buscar enseñanza, por pedirle revelación a Dios. Entonces es a esos a los que se les puede dar una vianda, como decíamos en la carne, en el argot popular, una bandeja paisa. Pero no de Zaragoza y de chicharrón y de arroz, no. Una bandeja paisa espiritual que contenga salmos, proverbios, profecías, alabanzas, es decir, el compendio de lo que es la palabra de Dios, para poder nosotros recibir ya un alimento más sólido, porque si hablando de cosas que son pequeñas, que apenas son los rudimentos de la palabra de Dios, la gente se asombra. Y la gente te dice, ¿este quién es? ¿Este con qué viene? ¿Por qué está hablando de esto si a mí nunca me han dicho eso? Porque a nosotros nunca nos enseñaron Biblia, entre otras cosas. Pero bueno, lo importante es que vayamos creciendo en el conocimiento y en el entendimiento de la palabra para soltar el bendito tetero y poder comer viandas mucho más sólidas. Porque dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque todos los días están sobre la palabra, leyendo, hablando, dialogando y predicando, y entonces están ejercitando los sentidos en la palabra y ya son personas que han alcanzado o alcanzarán rápidamente la madurez para poder discernir entre el bien y el mal, porque acuérdense lo que dice la primera de Corintios 19, 14 al 16, si mal no estoy, que el hombre natural, así tal cual como éramos nosotros antes, no percibe las cosas que son de Dios. ¿Por qué? Porque se deben discernir en el espíritu. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, porque han de discernirse en el espíritu. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado por nadie. Así está. Busquen en la segunda de Corintios 19, 14 al 16. Entonces a veces puede que yo por lo menos que no soy tampoco, digamos, el último grito del conocimiento en el tema bíblico, puedo equivocarme en una cita, pero lo que sí estoy seguro es que esa palabra está en la Biblia. Porque puedo equivocarme en mi carrera de Derecho diciendo que eso está en el artículo 45 de la ley 1528 y puedo equivocarme, pero lo importante es que eso que uno está sosteniendo, eso sea lo que diga la ley. Igual aquí, que yo me equivoque en la cita bíblica no tiene nada que ver
porque si digo lo que la cita bíblica dice, estoy cumpliendo con el Señor. Amén. Entonces, ¿por qué empiezo la prédica llamando la atención de las personas para que traten de crecer rápidamente en el Evangelio, para que suelten el tetero y empiecen a comer viandas ya mucho más sólidas? Porque no, yo sé, a mí me pasó y yo estuve muchos años en la oscuridad, nunca me enseñaron nada. Y yo lo digo, a mí esto no me lo enseñó hombre sobre la tierra, a mí Dios me dio claridad, me dio entendimiento y lo repito, yo no he visto coros angelicales, ni ángeles, ni arcángeles tocando trompeta, ni danzando alabanza, no he tenido ese tipo de visiones, no. Yo lo que tuve fue que Dios me dio claridad. Me dio entendimiento, porque yo no entendía la Biblia, hasta que un día la entendí y dije una mala palabra, pero la dije, porque chasqueé los dedos así, y dije, no joda, ahora sí sé quién es Dios, porque la claridad llegó a mi mente. Eso fue, porque claro, yo tenía 11 años buscando, leyendo, contradiciendo, dialogando, discutiendo, hasta que por fin Dios, gloria al Señor, tuvo misericordia de mí y se me reveló las Escrituras. Y entonces conocí lo que nunca me enseñó nadie y empecé a caminar en un camino distinto, que es el camino de Jesucristo, porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces yo estoy empezando por ahí en ocasiones, arranco desde otros lados, pero también tengo que recordarme y acordarme que muchos de mis hermanos y amigos todavía están tomando tetero. No pueden comer comidas sólidas, viandas más pesadas, espiritualmente hablando. Entonces tenemos que buscar la manera de encaminar a los hermanos y a los amigos por el Evangelio del Reino, de tal suerte que podamos hacernos entender por todos. Bien, entonces empecemos una explicación rápida, pero instructiva. La Biblia es un libro escrito en un periodo de 1600 años. Es decir, más de milenio y medio se duró escribiendo la Biblia. Pero en ella intervinieron más de 40 escritores, todos inspirados por Dios. Por eso nosotros decimos que el autor de la Biblia es Dios, porque todo lo que escribieron fue porque Dios los instruyó y les ordenó que lo hicieran. Y cómo lo hicieron y qué tenían que decir. ¿Y por qué se dice esto? Porque en la segunda de Pedro, capítulo 1, 19 al 21, escrito está. Dice Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y sí, la palabra te está iluminando tu mente, que es una bodega de oscuridad. Eso es, así se va aprendiendo a interpretar en el espíritu. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca. Eso fue cuando yo dije, ahora sí sé quién es Dios. ¿Por qué? Porque la claridad que entró en mi mente sacó la oscuridad que tenía en esta bodega. Y entonces entró la claridad y ahí empecé a conocer la palabra de Dios. A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Oiga bien. Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, oiga bien, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea que no, yo interpreto que la Biblia dice esto. No. La Biblia te está diciendo que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No, que a mí me explicó el pastor, que el cura, que el monaguillo,
bueno, el que sea, que el profesor me dijo que él entendía, que él explicaba. No, dice, porque ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Por qué? Porque la palabra dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ahora tenemos que entenderlo así. Y ya vamos entrando en materia un poco más de alimentos sólidos. Dice, ¿y por qué? Dice, porque ninguna escritura es de interpretación privada. ¿Por qué dice eso? Porque en Mateo 11:27 escrito está. Dice Jesucristo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todo. Ahí no quedó nada por fuera. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Luego quiere decir que el conocimiento no es por interpretación privada, sino aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es de la única manera que tú puedes conocer al Padre y puedes conocer al Hijo. ¿Cuándo? Cuando el Hijo te lo revela. Porque esto es por revelación. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer, hermano? Doblar rodilla. Eso es lo primero que debemos hacer. Doblar rodilla y clamar. Dios mío, dame entendimiento, dame conocimiento, dame revelación. Yo quiero conocerte. Quiero conocer tu palabra, quiero ser tu hijo, quiero entregarme a ti en espíritu y en verdad. Sencillamente porque se habla de el Hijo como si fuese en la carne, pero el Hijo es el verbo hecho carne, es decir, Jehová hecho hombre. Ese es el misterio que estaba oculto desde tiempos eternos y que ahora nos ha sido revelado, como está en la salutación a los Romanos capítulo 16, 25 al 27. Entonces el entendimiento, el conocimiento de la palabra de Dios es por revelación. No es porque yo me matricule en la Universidad de Oxford y allá vaya a estudiar teología o religión. No, por ahí no es. No es que yo estudie allá en Harvard teología y religión y vengo de allá pues ya listo, empaquetado, a hablar de Dios porque yo soy el representante de Dios. No, estamos equivocados cogiendo, como dicen en los pueblos, la puerca por el rabo. El conocimiento de Dios se adquiere por revelación del Hijo. Aquí está, busquen, Mateo 11:27, dice, y todo aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, no hay discusión sobre eso. Pues bien, seguimos. Entonces la Biblia contiene 66 libros, divididos en 1189 capítulos, y 31.163 versículos. Se encuentra dividida en Antiguo Testamento, que son 39 libros que abarcan 3.600 años de la vida del hombre, y el Nuevo Testamento, 27 libros que abarcan unos 100 años de la vida del hombre. Asimismo, también se le divide en libros históricos desde el Génesis hasta Esther, libros proféticos desde Job hasta el Cantar de los Cantares, y libros poéticos desde Job hasta el Cantar de los Cantares, y libros proféticos desde Isaías hasta el Apocalipsis. En síntesis, la Biblia tiene 66 libros, que es un número que no debemos descuidar, porque acuérdense que el número de la bestia es 666. Y así está en Apocalipsis 13:18. El que tenga entendimiento,
cuente el número de la bestia, que es número de hombre, y el número de la bestia es 666. Entonces hay que tener entendimiento y saber contar el número de la bestia. Y este número de libros que tiene la Biblia, que es 66, en dos partes, donde se puede demostrar quién tiene el 666, esos 66 libros hacen parte. Bendito sea el Señor. Entonces, la Biblia fue escrita en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego, y en 3 continentes: Asia, África y Europa. Para su estudio podemos dividirla en 3 períodos. Un primer período, que es el período que se llama sin ley, que comprende desde Adán hasta Moisés. O sea, desde el Génesis hasta el capítulo 19 del Éxodo. Porque ya en el capítulo 20 Dios le entrega a Moisés las tablas de la ley. Entonces, desde el Génesis hasta Éxodo 19 fue un periodo que la humanidad vivió sin ley escrita. Porque ahora veremos que sí hubo y había una ley oral, que no es lo mismo, pero es ley. Ahora bien, un segundo periodo que es bajo la ley, que empieza desde Éxodo 20 en adelante hasta Jesucristo. Un segundo periodo que comprende desde el capítulo 20 del Éxodo hasta el nacimiento de Jesucristo. Porque o sea, Jesucristo nació bajo la ley. Y bajo el imperio de la ley fue condenado y crucificado. Perdón. Disculpen, sigo agripado, una gripa que alguien me trajo acá a la casa y me ha congestionado un poco hace unos 20 días, pero para adelante, Armando Antonio. No se puede detener la prédica por una simple gripa. Bendito sea el Señor. Entonces, ese segundo periodo, ya sabemos, viene desde el Éxodo 20 hasta el nacimiento de Jesucristo, que creció y fue crucificado bajo la ley. Pero aquí está el tercer periodo, que ya no es bajo la ley de Moisés, o la ley que Dios le entregó a Moisés en Éxodo 20, sino que es bajo la ley de fe. Porque ahora es por fe, que es desde Jesucristo hasta el Apocalipsis. Entonces, en el periodo sin ley existía una ley oral. Porque la palabra dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Eso era una ley oral. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, versículos 16 y 17. Mediante la ley oral, Dios solamente se relacionó con individuos, ¿sí? En este caso con Adán. Porque era a quien él estaba haciendo esta ley oral, prohibiéndole que no comiera de todo árbol del huerto. Entonces, Dios se relaciona con personas. Y después le dijo a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Si el mundo estaba convulsionado como estarlo hoy. Y he aquí, yo los destruiré con la tierra. Y le dio la orden oral: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y fuera. Abraham le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré.
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Sí, nosotros somos descendientes de Abraham. Amén. Entonces viene el periodo que es bajo la ley, porque aquellas son órdenes orales, pero no había una ley escrita. Luego viene el periodo bajo la ley, que ya se relaciona no con una persona como anteriormente, sino con un pueblo. En este caso, el pueblo de Israel. Y dice, la ley de los 10 mandamientos empieza desde el Éxodo 20, le estábamos diciendo, y de inmediato impuso las provisiones, y esta ley se empezó a enseñorear del hombre. La ley lo gobernaba, estaba bajo esclavitud, estaba bajo ayo, y la ley le decía a Dios, al hombre, lo primero que Dios le dice al hombre en la ley de los 10 mandamientos, búsquense Éxodo 20 y lean: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto no nos lo enseñaron a nosotros nos enseñaron lo contrario. Tengan dioses delante del que sea y en cantidades. Eso fue lo que nos enseñaron a nosotros, a contradecir a Dios. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Bueno, a nosotros no nos enseñaron a inclinarnos, sino a arrodillarnos, que es peor. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es decir, el idólatra aborrece a Dios, dice, porque yo soy fuerte y celoso y visito la maldad de los padres hasta los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Quién es? El idólatra. Y enseguida, después encontramos la forma como Dios se identifica. Cuando Moisés le dice, bueno, y si los israelitas me preguntan, ¿quién te envió? Dios le respondió a Moisés y le dijo, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. El verbo, oiga, el invisible, el admirable, el altísimo. Yo soy. Eso así también podemos decir nosotros. Yo soy y nadie me ve. Me ve la carne, pero el interior, mi espíritu, ¿quién lo ve? Igual pasaba con Dios, porque como nosotros somos hechos a su imagen y semejanza, entonces nosotros tenemos verbo, ese espíritu que nadie nos ve, pero que sí está vivo y dice yo soy, igual que Dios, porque somos hechos a su imagen y semejanza. Ese es nuestra alma, ese es nuestro espíritu, el verbo, la palabra, el que habla, el que se manifiesta, el que ríe, el que llora, el que goza, el que ama. Ese es nuestro espíritu. Es decir, no, que la cosa de Dios, como dice la palabra, no fue hecha en ningún rincón. La palabra de Dios no fue hecha en ningún rincón, ni es de interpretación privada. Hay que tener revelación de Dios para saber todo esto. Y dejar el tetero por allá tirado y empezar a comer viandas sólidas. ¿Okay? Entonces, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, oiga bien, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Cuando te pregunten quién te envió, le dice, yo soy el que soy. Yo soy Jehová, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac y el Dios de Abraham. Ese Dios de tus antecesores o de tus ancestros, ese fue el Dios que me envió a vosotros. Y dice Jehová, este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Éxodo capítulo 3, versículos 14 y 15. Ahora viene el tercer periodo,
que es el periodo del Evangelio, este que estamos viviendo ahora, gloria al Señor. O sea, la ley de la fe. Ya no estamos bajo las obras de la ley, ya no estamos sin ley, estamos por la bendición de Dios, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, porque Dios tiene misericordia con que nos ama. Por eso es que somos salvos. Por eso es que vamos a tener la salvación por gracia. Solamente con decir: Jesucristo, yo creo en ti. Tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, tú eres mi Creador. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, hermano mío. Bendito el Señor, Romanos 10, 9 y 10. Y escrito está en Hechos 4, 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. A mucha gente no le gusta que yo les diga que no hay otro nombre. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no lo hay. Y si la palabra te dice que no, es no. Y tú no puedes desobedecer a Dios por obedecer a los hombres. Bendito el Señor. Entonces, hermanos míos, ese es el tercer periodo que viene, el periodo de la fe. ¿Qué es el periodo de la salvación por gracia que nos dio Jesucristo? ¿Por qué? Porque Jesucristo es quien nos redime del pecado mediante su muerte en la cruz. Por nosotros no murió María, no murió Rosario, no murió Guadalupe, Chiquinquirá, ninguna de ellas, de las 100,000 o 200,000 que tienen. Por nosotros no murió Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Rafael, ni Alberto, ni Nepomuceno, ni ninguno de ellos. Por nosotros murió Jesucristo y Él vino al mundo a eso. Dios vino al mundo a eso. A hacerse como uno de nosotros y padecer muerte y muerte de cruz. Así dice en la palabra, y estando en la condición de hombre, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y padeció muerte y muerte de cruz. Porque Él vino a rescatarnos del pecado a ti y a mí, a todos. Y entonces ya no es por obras para que nadie se gloríe. Es por la infinita misericordia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Búsquense Efesios 2 y léanse los versículos del 1 al 10. Ahora, si quieren, para mejor comprensión, aun cuando más adelante lo vamos a ver, se pueden leer Efesios 2 del 1 al 22. Entonces, dice que la redención que nos hace Jesucristo es el rescate de lo que está perdido, como estábamos perdidos nosotros. La ley de fe es un método. ¿Por qué? Porque es el camino hacia Dios, la fe. Porque dice, nadie viene al Padre sino por mí. Dice. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y entonces es cuando podrás ir a Dios. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta de entrada a la salvación. Bendito el Señor. Y entonces dice en la palabra, creyó Abraham cuando Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, yo haré de ti una nación grande. Abraham creyó. Él no vio a nadie.
Él oyó la voz y cogió su mochila y se fue. Por fe. Esa es la fe que nosotros tenemos también. Entonces dice, creyó Abraham y le fue contado por justicia. Creyó. El camino a seguir es la fe en Cristo Jesús, creyendo en su palabra. Efesios 2, 4 al 10. Bendito el Señor. Perdón, gloria a Dios. Entonces, en esos 3 periodos, ya vimos, sin ley, bajo la ley y por la ley de fe, o sea, la salvación por gracia, que es en la que estamos. Pero en el día del juicio final, todos seremos llamados en el mismo orden en que estuvimos aquí bajo la tierra, en la tierra. Primero, los que vivieron por la fe estando sin ley. Porque Noé estaba sin ley, pero él creyó cuando Dios le dijo, constrúyete un arca y calafateala por dentro y hazla grande y mete una pareja de cada especie así, y él lo hizo. Y la gente se burla, ¡ah! ¿Y a dónde está el agua? Y resulta que llovió tanto que el agua alzó la nave. Y dicen que está anclada o encalló en el monte del Ararat. Ok, entonces, por fe, Noé construyó el arca. Por fe, Abraham, cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo, tu unigénito, a Isaac, cogió el puñal y se lo iba a meter. Hasta que Dios le dijo, no extiendas tu mano sobre tu hijo Isaac, porque he comprobado que eres hombre de fe. Entonces, ahora, después, dice que en el juicio final vamos a ir de acuerdo al periodo en que hayamos vivido. Entonces, primero los que estuvieron por fe sin ley, después los que vivieron bajo el imperio de la ley, y más tarde los últimos, los otros, los que vivimos por gracia. Es decir, los que vivimos en el periodo de la fe en Jesucristo, Señor nuestro. Bien, de otra parte, la vida y muerte y resurrección de Jesucristo no es una fábula, hermanos míos, ni un invento de los hombres. No es un mito. Es una realidad indiscutible que quedó grabada y dividió la historia de la humanidad. Pues si creemos entonces nosotros en personas que nos hablan que fueron antes de Cristo, como Aristóbulo, Aristófanes, Aristóteles, Séneca, Arquímedes y Sócrates, etcétera, etcétera, que nacieron cientos y miles de años antes de Jesús, entonces ¿cómo vamos a poner en duda la existencia de Dios, nuestro Señor Jesucristo? Si creemos en Aristóbulo, que nació 400 años antes, supongamos, ¿cómo vamos a poner en duda la vida de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y de sus milagros que los hizo en medio de su pueblo escogido? No en medio en una tiendecita de lona con un solo testigo o con 2 testigos, no. Lo hizo en público, delante de todas las autoridades de Israel, delante de los herodianos, de los fariseos, de los saduceos, delante de los ancianos, delante de los miembros del concilio de Jerusalén, delante de los principales sacerdotes y del sumo sacerdote y de todos sus gobernantes. Jesucristo hizo todo. Por eso dividió la historia, todo el mundo lo conoció. Y alrededor de todos los pueblos de Israel se maravillaban y conocían su poder. Entonces, viene entonces lo que estamos viviendo ahora. El periodo de la salvación por gracia. Ya se acabó el periodo bajo la ley. Desde Adán hasta Moisés. Se acabó el periodo de la ley. Desde Moisés hasta la muerte de Jesucristo, porque en la muerte de Jesucristo todas las cosas se hacen nuevas. Y todas las cosas viejas pasaron. Se acabó. Dice Dios, otra vez haré correr arroyos en el desierto y ríos en la soledad. Fíjense ustedes.
Dice, no te acordéis de las cosas pasadas, porque he aquí que yo las hago todas nuevas. Antes de que salgan a la luz, yo os las haré notorias. No las conoceréis. Ahí está la profecía, Isaías 43, 18 al 20. Dice, los chacales del campo me honrarán, que somos nosotros, los gentiles, los que antes no teníamos ni rostro de participación en las promesas, ni en el pacto de Dios con los hombres. En ningún pacto de Dios con los hombres estábamos metidos nosotros los gentiles. Nosotros somos los chacales, las fieras del campo, porque andábamos sin Dios y sin ley. Pero para colmo de males no nos enseñan la Biblia, sino nos enseñan otras doctrinas que no son las de Dios. Entonces, pero nosotros ahora tenemos el afán no solamente de seguir nosotros el evangelio verdadero de Dios, sino que los demás conozcan también el evangelio, porque como yo planteaba esta mañana en un escrito que presenté en Facebook, en donde decía, bueno, tú crees que ya lo sabes todo, tú crees que ya aprendiste todo, que te enseñaron todo, revisa, cerciórate y escudriña, porque de pronto, y así es, yo digo de pronto, para que no digan que yo juzgo anticipadamente o que prejuzgo, pero así es, porque de pronto te metieron gato por liebre. Y de acuerdo con lo que está en la Biblia, así fue. Bendito sea el Señor. Entonces lo que pasa es que hay también en la sociedad nuestra, y todos lo sabemos, que hay quienes tiran la piedra y esconden la mano. Y entonces nosotros tiramos la piedra y decimos, yo la tiré. Mientras que el otro tira la piedra y esconde la mano para aparecer ante los demás que él no hace nada. Así es la vida. Entonces cuando nosotros hablamos de frente, ese. Pero los otros hablan en oculto. Bendito sea el Señor. Dice entonces, ahora cuando viene la materia, vamos a entrar en materia. Pero voy a tratar de anunciar rápidamente qué es lo que viene. Porque si Dios quiere, mañana, cuando penetremos aquí en esta escritura, que es Efesios capítulo 2, del 1 al 22, que es salvos por gracia, nos vamos a dar cuenta cuáles fueron las cosas nuevas y que cambiaron todo lo viejo. Y sí, se abolieron los mandamientos que estaban expresados en ordenanzas. Con la muerte de Jesucristo se rasgó el velo de arriba a abajo en dos, ¿sí? Se derribó la pared intermedia que nos separaba a nosotros del pueblo de Israel, es decir, la ley. Se nos hizo a nosotros partícipes del evangelio del reino. Llegó a nosotros la salvación por gracia. Ahora tenemos la ciudadanía de Israel. Ahora somos coherederos del reino. Ahora ya somos partícipes de la promesa de la salvación y de la vida eterna de Dios. Ahora hacemos parte del pacto de Dios. Porque ahora ya no es por ley, sino por gracia. Por la gracia, por la misericordia de Dios. Y nosotros antes estábamos separados de Cristo, alejados de Dios. Entonces, el reclamo que a veces hago es porque nosotros que estábamos en semejante situación, que no hacíamos parte ni de los pactos, ni de las promesas, ni nada que se tratara de Dios, para colmo de males, nacemos y no se nos enseña la palabra de Dios. O sea, para alejarnos más y más del reino de Dios. Pero solamente por la misericordia, porque un hombre como yo, pecador insigne, ¿cómo así que hoy conozco la palabra de Dios y la predico? Es que si no hace Dios la obra en mí,
ningún otro la hubiera hecho. Y entonces yo puedo decir, como dijo Pablo, ¿sí? El evangelio que yo te anuncio no es un evangelio de hombre, porque a mí no me lo enseñó varón alguno sobre la tierra. ¿Ya ves? ¿Por qué? Porque fue gloria al Señor directo. ¿Por qué? Porque yo no me lo merecía. Está bien. Que tú eras un pecador y bastante. Que yo era menos pecador que tú, lo sé. Que todo lo que tú quieras. Pero si Dios me habló a mí, me llamó y me enseñó su palabra, mira cómo me tiene, predicando su evangelio. ¿Cuándo pensé yo hacer esto? Sin embargo, yo el llamado sí lo tuve hace tiempo, sino que seguí escondido en ese mundo del cual yo vengo. Como dice una alabanza, yo vengo de allá, de ese mundo malo. Yo vengo de allá, de ese mundo malo. Y de allá solamente me pudo sacar Jesucristo. Amén. Y dice otra alabanza que es de mi autoría. Me sacó del barro, me limpió del vicio, me dio larga vida, gozo y alegría, y su gran perdón me limpió del fango, me sacó del vicio, me dio nueva vida, gozo y alegría, y su salvación. Caminos de Oro se llama, es de mi autoría. Bueno, Dios me las da. Entonces, hermano, todo eso que estamos hablando, mañana lo vamos a desentrañar punto por punto, porque todo eso está en el capítulo 2 de Efesios, en donde vamos a ver cómo se cambiaron todas las cosas viejas y cómo entramos a las nuevas, para que no sigamos atados a una ley que es maldición. Porque maldición es, maldito el hombre que muera crucificado. Eso es una maldición. Pero en la ley. Bueno, mañana si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, vamos a explicar la salvación por gracia. Para que entendamos que somos salvos por fe. Que solamente creyendo en el nombre de Jesucristo como nuestro gran Dios y Salvador seremos salvos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Amén. Bendito el Señor. Gloria a Dios.